Bueno, muy buenas tardes. Hoy es viernes 17 de enero. Primero que todo, un feliz año para todos. Reiniciamos nuestras charlas semanales con la presentación de José Ignacio López, es el presidente de ANIF, quien nos va a hablar de las perspectivas económicas de este año. José Ignacio, mil gracias por estar con nosotros y adelante. Bueno, Armando, muchas gracias por la invitación. La verdad, pues es un gusto y un honor estar acá con tantas personas que admiro y tantos conocidos y amigos. Y ayer alguien me preguntaba, bueno, pero ¿y usted qué va a hacer? Y yo decía, no, Armando me invitó a hacer un show de magia con magos. Entonces esto es bien complicado porque esta vez iba a tocar cortar la asistente en la mitad. Porque realmente, pues, con tantos economistas con este pedigrí va a ser difícil que no vean el sombrero y el conejo cómo se forma. Pero bueno, nuevamente gracias por la invitación. Yo les voy a compartir esta presentación. La idea de esta presentación es servir, que sirva de guía de esta charla y si alguien está interesado, pues obviamente se las puedo enviar. Aquí hay varios disclaimers. El primer disclaimer es que pues esto en general varias diapositivas están pensadas también en el público en general, que probablemente pues pueda estar interesado en la charla que queda posteriormente en YouTube. Y, y que bueno, obviamente estamos en una coyuntura muy difícil. Armando me la puso muy complicada porque le contaba incluso que es de los pocos años que recuerdo donde veo que los equipos grandes de investigación de los bancos y de entidades financieras en Estados Unidos hicieron sus pronósticos, sus tradicionales outlook de fin de año y en enero están volviendo a publicar todo de nuevo porque el nivel de incertidumbre con la nueva administración de Trump es bastante alta. Entonces es un momento particularmente difícil para hacer prospectiva, pero bueno, yo igual feliz de hacerles esta presentación. Entonces, voy a hablar unos 35 40 minutos, probablemente, y quizás lo más valioso de esta presentación sea la discusión. Y voy a arrancar con un breve balance de la economía colombiana en 2024 y las proyecciones de 2025. Voy a comparar algunas de estas proyecciones de ANIF con las encuestas que este mismo grupo ha hecho y que otros analistas económicos han hecho. Y quiero arrancar con esta gráfica que a nuestros suscriptores y en las charlas que el año pasado di en diferentes escenarios, pues nos gustaba mostrar, y es la tasa de crecimiento de la economía colombiana en los últimos trimestres, en particular desde que ya alcanzamos unas tasas más normalizadas. Recordemos, y ustedes saben bien que pues, por tema de la pandemia tuvimos una contracción muy fuerte en la actividad económica, luego un rebote muy alto que hacía pues, que efectivamente tuviéramos unas tasas de crecimiento atípicas también en signo positivo, y luego pues nos fuimos normalizando en la medida que ese rebote post-pandemia pues encontró su fin. Y esta gráfica lo que nos muestra es la tasa de crecimiento de la economía en su serie original y un cálculo que venimos haciendo que quizás es ad hoc, pero para tratar de aproximar mejor cuál es el sentimiento del sector privado, y era tomar el sector de administración pública y extraerlo mecánicamente de las cifras de cuentas nacionales. Entonces ustedes tienen ahí cuál es la tasa de crecimiento del PIB total y cuál es la tasa de crecimiento de la economía sin ese sector de administración pública. Y cuando uno ve las cifras, pues se nota que ya desde bien temprano 2023 la economía empezó a sufrir las consecuencias adversas de ese choque inflacionario y de tasas de interés, y quizás también choque asociado a incertidumbre política económica, de tal suerte que pues en buena parte del 2023 y comienzos del 2024 el sector privado estaba en cifras negativas. Aquí quizás vale la pena hacer el paréntesis en una reflexión de si estuvimos o no en recesión. Era una pregunta que, por ejemplo, los medios de comunicación y en las discusiones coloquiales genera mucha atención. Recuerdo que no hay una única
definición de qué es estar en recesión. De hecho, en Estados Unidos hay un comité dentro del NBR, que es el National Bureau of Economic Research, encargado de definir cuándo Estados Unidos entró en recesión o no. Y aquí en Colombia no tenemos algo similar, y muchas veces pues se habla de esa definición ad hoc de 2 trimestres consecutivos de contracción. Y bueno, en términos generales, la economía colombiana como un todo nunca estuvo con 2 trimestres consecutivos en caída, pero esa cifra de PIB sin administración pública sí muestra que el sector privado pues tuvo una caída importante durante todo 2023. Y la buena noticia es que en 2024 empezamos a ver ya una inflexión. Y en eso quizás ese era nuestro call de 2024, era que íbamos a tener una inflexión. Nuestra proyección original de crecimiento fue 1,5 y luego nosotros la actualizamos a 1,8. En algún momento estuvimos tentados desde ANIF de actualizarla incluso más, pero digamos, las cifras al fin, digamos, las cifras que tuvimos a final del año pasado que correspondían a actividad económica en septiembre-octubre salieron más bien del lado negativo y decidimos no actualizar la cifra de 1,8. Las cifras preliminares de cómo cerró el año muestran un repunte duro de actividad en diciembre, pero pues todavía hay unos componentes sectoriales que sugieren que pues el 1,8 no va a estar muy desfasado. Entonces, podemos estar entre 1,8 y 1,92% para el crecimiento de todo el año, y el perfil de crecimiento durante 2024 pues fue de recuperación. Y fíjense ustedes que una de las buenas noticias es que pues ese PIB sin administración pública retornó como a unos niveles más altos de crecimiento, una cifra de 2, y esa misma, el hecho de que hubiera desaparecido esa brecha entre el PIB total y el PIB de administración pública, pues indirectamente cuenta la historia del ajuste del sector público que empezó en el tercer trimestre y que seguramente se va a observar en las cifras del cuarto trimestre como consecuencia del problema de caja y la situación fiscal, un tema que pues volveré más adelante en la presentación. Entonces, ese es digamos, el resumen a grandes rasgos de lo que pasó en términos de crecimiento agregado. Ese punto de inflexión en 2024 estuvo acompañado por una heterogeneidad sectorial muy fuerte. Y de hecho hizo que y me pasaba de manera recurrente, que cuando hablábamos de inflexión, de que la economía estaba mejorando, muchas personas mostraban una resistencia muy fuerte y decían, no puede ser, pero pues mi sector está muy mal, las cifras se ven muy mal. Y es porque tuvimos esa coincidencia de una dispersión en las tasas de crecimiento en 2024. Ustedes tienen aquí pues a las cifras a corte de tercer trimestre, donde pues hay unos sectores que en términos de crecimiento anual pues estaban en doble dígito, como el de actividades artísticas y agropecuario. Otros sectores pues creciendo a unas tasas mayores al promedio de 2, y unos sectores creciendo muy poco, e incluso pues 2 sectores muy importantes como industria, y aquí le ponemos minerías, es todo el sector de hidrocarburos, pues en terreno negativo. Entonces hubo una inflexión que no fue tan fuerte para levantar todos los botes. Esa fue la historia de 2024. Y luego pues les voy a mostrar algunos pronósticos, pero pues en general pensamos que en 2025 el sector de industria va a estar en terreno positivo, pero pensamos que el sector de hidrocarburos pues todavía va a permanecer en contracción. Unas cifras que quizás eh, no discutimos lo suficiente, o a veces no le presta uno demasiada atención, es el PIB por el lado del ingreso. Esas cifras vienen con un rezago, se publicaron a final del año, pero pues es interesante porque recordemos que por el lado del ingreso pues nos muestra cómo se distribuye la producción en los diferentes factores de producción, y aquí pues está la remuneración de los asalariados, que en esta gráfica es la línea roja, está el excedente bruto de explotación, que
incluye lo que son las utilidades del sector financiero, digamos, sus costos financieros, y porque es una medida bruta, pues también incluye la depreciación de capital, y el ingreso mixto, que recordemos es, por definición, pues todo ese ingreso que no se puede dividir exactamente entre el trabajador y el dueño del capital, porque pues tiene una faceta ambivalente, pero que en términos prácticos en Colombia termina capturando, si se quiere, mucho de actividades que están cercanas a la informalidad, o de establecimientos que son muy pequeños, y entonces son emprendimientos pequeños. Entonces, pues ahí uno hace una lectura donde pues, el excedente bruto de explotación sirve de proxy de utilidades del sector formal y sobre todo de las empresas grandes del país, y el ingreso mixto pues sirve de proxy como de ingreso de sectores más pequeños, más fragmentados en la informalidad. Una de las cosas que es interesante, y pues que estas gráficas cuentan, es cómo la recuperación en el 22, digamos, después de una caída muy importante en el excedente bruto de explotación, el año 21 y 22 hubo una recuperación muy fuerte de esa medida, que repito, es una proxy de las utilidades empresariales, y que finalmente pues esas utilidades empresariales van en tándem con el declive de la actividad económica en 2023. Y si bien hay, repito, también una inflexión en esa estadística, incluso en el tercer trimestre de 2024, pues esas utilidades empresariales siguen estando negativas. Y yo creo que eso es importante porque cuando uno piensa en el tema fiscal, pues el hecho de que esta cifra de excedente bruto de explotación esté en terreno negativo, yo creo que es un indicador, si se quiere, adelantado, que pues la situación, sobre todo de impuesto de renta corporativa, pues iba a estar complicado en 2024, y que todavía uno podría, incluso en 2025, ver un recaudo de él por ese lado. Lo otro que es interesante es lo de los asalariados, la remuneración de los asalariados. Ustedes ven aquí que en la crisis del COVID, pues hay un rezago que es típico también, digamos, un fenómeno típico, pero pues está mucho más amortiguado que la caída tanto del ingreso mixto como el excedente bruto de explotación. No tiene esa recuperación tan importante en 2023, pero pues perdón, en 2022, pero en 2023 estaba creciendo a un término, digamos, a un ritmo muy importante, y se ha venido frenando un poco en los últimos trimestres de 2024, y el ingreso mixto pues muestra un repunte hacia el final, lo cual quizás es un síntoma indirecto, porque pues esto son aproximaciones de cómo se ha venido reconfigurando la economía colombiana, y quizás uno de los temas, y lo voy a poner más a modo sugestivo, porque pues necesitaríamos otros datos para tener evidencia directa, es que pospandemia, sobre todo en los últimos trimestres, lo que hemos tenido es una mayor fragmentación de la actividad económica, y eso puede estar detrás de algunos fenómenos asociados a mayor resiliencia en el empleo, pero también la caída en términos de los ingresos fiscales, y ahí volveré más adelante. Pensando en 2025, pues nuestra proyección desde ANIF es de 2,6%. Entonces, cuando uno se hace la pregunta de si 2025 va a ser un mejor año en materia de crecimiento que 2024, pues nuestra respuesta es sí. Y eso es lo que hemos venido diciendo desde el año pasado. Eh, esa proyección de 2,6 la tenemos desde quizás agosto, septiembre, no me acuerdo, y creo que la mayoría de analistas económicos han venido teniendo unas proyecciones similares. Tomando la encuesta que se hizo en este grupo, de hecho, pues hice un histograma en Excel muy sencillo. Pues el promedio está cerca de ese 2,6. La mayoría de ustedes cree que la economía crece entre 2,15, 2,2 y 2,9. Ahí está la mayoría de respuestas.
pero claramente pues se nota unas respuestas más cautas o si se quiere más pesimistas de lo que puede ocurrir en 2025. Y puse la gráfica no solo para confrontar al grupo con sus propias quizás expectativas, aunque no todos llenamos, yo por ejemplo no llené la encuesta. eh, yo creo que lo que me gusta mucho de la gráfica es que quizás ilustra lo que pensamos nosotros puede ser 2025, es decir, es un año con muchos riesgos a la baja. El 2.6 para nosotros es el escenario base, pero yo creo que pues la economía colombiana sí se va a enfrentar a muchos riesgos que si todos se alinean y se materializan, uno podría estar esperando unos crecimientos más bajos. Desde el punto de vista sectorial, tenemos nuevamente un año de divergencia donde la economía de servicios sigue generando quizás mayor dinamismo que digamos, la economía de los bienes, es decir, actividades artísticas, comunicación, pues todo el tema de telecomunicaciones, comercio sigue liderando en materia sectorial. Pensamos que industria, la buena noticia del año sería que industria en algún momento de este año va a flotar a terreno positivo, pero todavía tenemos un call de una contracción en el sector de minas y canteras que comprende pues todo el ecosistema de actividades del sector de hidrocarburos. Esa sería la distribución en términos de proyecciones. Y para hacer esto quizás un poquito más holístico, obviamente hay algunos vientos a favor y yo diría que hay unos vientos en contra muy importantes. Los vientos a favor, y los voy a repasar rápidamente en algunas diapositivas, tiene que ver con los precios de materias primas. Estamos experimentando un choque muy importante en varios de nuestros productos de exportación. El petróleo, por ejemplo, arrancó el año con unos precios buenos. Ahí hay digamos, unas visiones encontradas de qué tanto esperar en términos de precios de petróleo este año, pero digamos que por lo menos por ahora seguimos con los precios que son favorables a la economía colombiana. El otro viento a favor que se ha venido configurando en los últimos años es el tema de remesas. Las remesas son un complemento muy importante de los ingresos de muchas familias en Colombia. Ahorita voy a volver para repasar algunos números y que recordemos en qué temas estamos. El otro viento a favor es la economía de servicio. Y yo creo que eso es algo que ya ustedes han visto que en esta presentación lo he repetido varias veces. Yo creo que necesitamos entender mucho mejor la dinámica de esa economía de servicios y los retos que le imprime a Colombia haberse acelerado en ese proceso de, de mayor profundidad de este tipo de sectores. Yo creo que son sectores que por lo menos, digamos, si uno tiene una caracterización muy simple, los servicios son intensivos en mano de obra y eso pues quizás es una buena noticia para el mercado laboral. Eh, pero sabemos que ganancias de productividad en la economía de servicios son más difíciles. Incluso los mismos conceptos que tenemos los economistas tradicionalmente son más retadores desde el punto de vista de cómo se entiende en términos de este tipo de actividades. Entonces yo creo que ahí hay un esfuerzo importante para seguir estudiando qué tanto viento a favor es este movimiento que hemos visto, sobre todo post pandemia. Y el último viento a favor, diría yo, es la inflación y tasas de interés a la baja. Ese es un viento a favor que está condicionado y está moderado y todos los vientos a favor, o es decir, como todos estos aspectos positivos, pues tienen contrapeso en la incertidumbre que ya voy a describir en el opuesto, los vientos a contra, pero en el escenario base, pues pensábamos que la inflación continúa descendiendo, las tasas de interés, no todas, pero algunas van a continuar descendiendo. Y pues obviamente esos son dos elementos que sobre todo para algunas firmas y para los hogares pues van
a estimular, por ejemplo, demanda de crédito, consumo de durables y en general pues mayor gasto en algunos rubros y pues eso se configuraría como un viento a favor o el aspecto cíclico de por qué pues finalmente este año estaríamos creciendo más que el año anterior. Vientos en contra, yo creo que son muchos, pero traté de resumirlos y buscar quizás eh, la fuente de dónde está la incertidumbre. El primero, yo creo que está claro y es bien entendido la situación fiscal en Colombia. Eh, Aquí la situación fiscal está generando unas primas de riesgo importantes y eso genera contrapeso a las tasas de interés de corto plazo de política monetaria, porque pues tenemos unas tasas de largo plazo que están elevadas y probablemente buena parte de por qué tenemos tasas elevadas corresponde a temores en términos de la situación fiscal. A eso volveré. Lo otro es tasas de interés globales al alza. Ahí hay muchos temores, varios de ellos relacionados con la posición fiscal de Estados Unidos. Justo antes de que iniciáramos la charla estábamos hablando que probablemente con la administración de Trump haya una extensión de varios de las medidas de impuestos que se generaron en el Tax Cuts and Jobs Growth Act cuando él estaba en su primer término. Sobre todo el más costoso es las tasas de impuesto de renta corporativa, que recordemos bajaron hasta 21% y estaban diseñadas para volverse digamos, a normalizar después de este año, pero pues hay con ese escenario de control republicano de tanto Senado como Cámara y el espíritu digamos, de política económica de la nueva administración de Trump, pues podría haber nuevamente una extensión de esas tasas, de esas exenciones que son bien costosas, y eso pues configuraría un escenario de mayor déficit fiscal y mayor necesidad de recursos del Tesoro de Estados Unidos, y pues eso implicaría presión de tasas al alza. Hay también habido una discusión en los últimos trimestres o semestres, si se quiere, y es un apetito diferente por bancos centrales frente a los tesoros de Estados Unidos, y eso ha venido modificando la composición de los tenedores de los tesoros de Estados Unidos y también ha generado mayor sensibilidad de esas tasas. Entonces, pues ese es un riesgo inminente porque pues tasas de interés en Estados Unidos de largo o mediano plazo más altas o incluso las de corto plazo de la Reserva Federal, pues imponen mayores restricciones a nuestra política monetaria, a nuestras tasas de largo plazo y pues obviamente tiene efecto adverso tanto en consumo como en inversión. Eh, el tercero quizás es el que en la coyuntura los analistas, tanto políticos como económicos, van a estar discutiendo más y después cuáles pueden ser las medidas en política económica, geopolítica y digamos, otra suerte de medidas con la nueva administración de Trump. Voy a hablar algo de eso, pero pues aquí básicamente lo que hay que decir es que todavía hay mucha incertidumbre de los cómo y al final de los qués. Trump ha hablado de temas tan relevantes para la economía global como un arancel global. Algunos analistas le dan hasta una probabilidad del 40% que eso ocurra, lo cual no es despreciable. Otros sugieren que el escenario base es que no se materialice ese arancel global, sino que hay aranceles regionales, hay aranceles a algunos productos, sobre todo pues a mercados de productos más estratégicos, etcétera, etcétera, o que simplemente los aranceles en muchos casos son un instrumento geopolítico. Entonces, bueno, ahí de entrada pues ya hay una incertidumbre grande. Hay una incertidumbre grande sobre, por ejemplo, si la política migratoria incluiría no solo deportaciones, sino si habría, por ejemplo, espacio para que se avance una propuesta, por ejemplo, de tener impuestos a las remesas, lo cual pues tendría un efecto claro en Colombia. Entonces, pues entenderán que esa es una gran fuerte incertidumbre y es en general viento en contra,
uno puede también pensar en algunos escenarios donde Colombia sale bien librada. Y me acuerdo mucho en 2019, cuando hubo la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que empezó, recuerden, con aranceles a las máquinas de lavado de vajillas, las lavavajillas. Colombia ese año, por ejemplo, fue un país que logró crecer más de lo que la mayoría de analistas estaban esperando, mientras, por ejemplo, Europa y Asia estaban en la dirección contraria. Entonces, uno puede pensar que hay algunos escenarios, pero bueno, eso dependerá de al final cuál es el alcance de estas medidas. Y el último punto tiene que ver con incertidumbre de agenda de las reformas locales. Pues aquí seguimos con una agenda de reformas en términos de la reforma a la salud, reforma al mercado laboral, la incertidumbre social, la reforma pensional. Y bueno, en general, como no solo las reformas legislativas, sino pues política económica. Y eso pues sigue siendo algo que hay que decirlo, es un viento en contra de la economía. Rápidamente, y aquí esto es más ilustrativo, simplemente para mostrarles pues, el precio del Brent, comenzando el año por encima de los $80. Aquí, sé que hay expertos en estos temas energéticos. La visión de muchos analistas afuera es de fuerzas encontradas. Por un lado, se espera mucho, se espera que, por ejemplo, en las primeras semanas Trump haga varios anuncios en materia energética, que implicaría, por ejemplo, mayor producción en tierra federal en Estados Unidos, mayor producción o planes de producción offshore. Ese tipo de anuncios generarían presiones a la baja en el petróleo, pero pues puede haber nuevas tensiones con Irán y tensiones en general geopolíticas o que el conflicto, digamos, comercial afecte aún más el crecimiento de países como China. Entonces, pues eso, por ese otro lado no tendría en algunos escenarios precios más altos o precios más bajos. Es difícil saber. Pero más allá de eso, pues no estamos en los precios post invasión de Rusia-Ucrania, pero todavía estamos en unos niveles relativamente buenos para Colombia y pues eso en el margen ayuda. En los precios de otras materias primas, pues yo creo que es bien conocido la bonanza que estamos viendo en precios de café y también es bien conocido lo que está pasando en cocoa, cacao, que pues también está teniendo un efecto positivo en nuestro país. Entonces, desde el punto de vista de materias primas, ahí tenemos un argumento de resiliencia o de soporte. Y la pregunta es qué tan frágil va a ser esto a la coyuntura internacional y yo pensaría que en términos de café y cocoa no va a haber nada muy, o de otros insumos, de otros precios de exportables. La pregunta ahí es la incertidumbre con el precio del petróleo. El otro viento a favor, ya se los había comentado, lo de las remesas. Esta es una gráfica muy sencilla, pero pues a mí me parece ilustrativa para recordar un poco cuantitativamente cuál ha sido el fenómeno de las remesas. Aquí lo que tienen ustedes son las exportaciones tradicionales y las remesas de los trabajadores colombianos que envían al país. Son cifras trimestrales. Si ustedes quieren la cifra anual, pues simplemente hay que multiplicar por 4. De golpe, pues la gráfica lo que más cuenta es el boom petrolero que tuvimos, que pues se ha venido disminuyendo, porque pues ustedes ven ahí las exportaciones de petróleo a comienzos de la década de los 2010, pues alcanzó unos niveles muy importantes. Eso quizás es lo que más salta a la vista. Pero miren ustedes la línea roja, que es la línea remesas, como en los últimos trimestres, en particular pues en los últimos años, de manera secular y gradual ha venido aumentando, de hecho con un aumento muy particular en el 2024, de tal suerte que hoy en día las remesas suman más que las exportaciones de café y carbón combinadas. Entonces, ahí pues uno ve que las remesas se han vuelto un componente importante en términos de divisas y de ingresos. De hecho,
una cuenta de servilleta que hice para tratar de ilustrar esto es que las remesas hoy en día equivalen al 8% de la remuneración de los trabajadores colombianos. Entonces es un complemento muy importante y uno esperaría que sigan así, con la excepción de que la política en Estados Unidos incluya, como hay una propuesta ya, algún tipo de retención o un withholding tax o algún tipo de impuesto que pues afectaría este complemento de ingresos que estamos teniendo por cuenta de las remesas. En términos de la economía al servicio, y sé que aquí hay pues varios expertos y conocedores en esto, pero pues quería ilustrar esto con un par de diapositivas. Uno es por el lado del gasto de los hogares. Esta gráfica es un poco, si quieren, artística además, porque tiene demasiadas líneas. Y es el gasto de los hogares en términos reales anclado así en el trimestre prepandemia. Y pues básicamente esa gráfica cuenta pues cómo hubo un colapso en el gasto de los hogares, donde algunos servicios se mantuvieron, otras cosas, otros servicios cayeron muy fuerte, luego el rebote, pero finalmente pues empieza a verse un abanico donde en los últimos años, post pandemia, pues buena parte de la demanda de los hogares se ha venido sesgando al sector servicios. La línea que más crece y que quizás es la que más se diferencia y es la visible, es la de recreación y cultura. Esa categoría de gasto nos está hablando de que el gasto hoy en día es el doble de lo que teníamos prepandemia. Y yo creo que es algo que todavía, eh, eh, y si bien sé que hay expertos que lo vienen estudiando, yo creo que es algo que todavía hay que entender mejor, ¿sí? ¿Por qué en el país se duplicó ese gasto? Y es interesante porque no es solo en Colombia que se ve también un fenómeno similar, ¿no? En otros países se ve esto. Entonces, no sé si uno puede atribuir esto a cambios de preferencias. En Colombia se habla mucho pues, del tema de las apuestas en línea, que pues, hacen parte de esa propuesta de recreación y demás. Pero bueno, yo creo que ahí hay un tema que toca explorar más, pero pues, sin lugar a dudas es el componente que más ha crecido. Luego están cosas como, bueno, gasto en salud, telecomunicaciones. El de telecomunicaciones creo que es más entendible. Tuvo de hecho un rebote más rápido y en el margen ya ha habido como un plató. Por eso las cifras de locales, y cuando digo locales es en los últimos trimestres, cuando comparamos trimestres más cercanos no son buenas, pero era algo que entendiblemente después de ese choque que nos ha llevado a actividades como estas de charlas virtuales, pues el entretenimiento, el streaming, pues toda esta conectividad, efectivamente pues se ven esas cifras. Eh, para ser más legible y mirar en qué va la película, pues está la gráfica a la derecha, que es simplemente el último punto de la gráfica a la izquierda y es finalmente si el último trimestre prepandemia fue 100, en qué están estos diferentes gastos de los hogares en términos reales. Y fíjense ustedes que pues cuando uno hace la cuenta de algunas actividades de servicios, pues lo que ya les decía, recreación 200%, salud 33%, pues son componentes muy importantes. Uno que quizás va en contravía de lo que estoy diciendo es educación. El gasto en educación está plano y pues yo creo que eso da cuenta eh, no sé si ya es de apuño el cambio demográfico en el país, pero pues es quizás una de las pocas categorías que va en contravía. La mayoría pues coincide con esta historia que la economía se ha venido sesgando en servicios. Esto es del gasto de los hogares. Y aquí les muestro por el lado del valor agregado las cifras de oferta. Esto es el sectores de servicios como porcentaje del PIB. Tradicionalmente teníamos un sector servicios cercano al 65%, a mitad, empezamos una transición a subir al 67%,
y pospandemia pues estamos por encima del 68%, digamos ganancias relativas de este sector frente a la actividad general. Y fíjense ustedes el tema de el sector de actividades artísticas de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios es la categoría en las cuentas nacionales como porcentaje del PIB, pues era un sector que no correspondía o no representaba ni siquiera dos puntos del PIB y ahora pues casi que se duplicó en términos de representatividad. Y si ustedes miran las cifras en términos nominales, este es un sector que, por ejemplo, pues es 7 veces, por ejemplo, el sector de café en términos de actividad económica en el país. Entonces, pues yo creo que ese es un hecho que está mostrando cierta reacomodación o cierto choque post-pandemia, que repito, pues sobre todo a los que tenemos la ingrata tarea de seguir las cifras trimestralmente, está haciendo que sea más difícil monitorear la economía colombiana porque, entre otras, pues para los analistas económicos es más fácil monitorear los sectores más aglomerados como industria o hidrocarburos, es mucho más difícil monitorear esta economía que es más diversa. Y por eso les decía que yo creo que una de las grandes, llamamos, temáticas de los últimos trimestres es, uno podría hablar de una economía más fragmentada. Y todo esto, pues, así lo sugiere. En términos de inflación, eh, nosotros estamos revisando al alza la proyección de inflación de fin 2025 como consecuencia del aumento del salario mínimo. Nosotros teníamos unas proyecciones el año pasado de 3,8. Ahorita les voy a mostrar que arroja la encuesta a este grupo y que arroja otra, digamos, otra encuesta que es muy importante, o que es con cifras de diciembre. Vamos a ver qué pasa ahora con la actualización en enero. Nosotros tenemos 3,8 y lo estamos moviendo a 4. Y eso implicaría que quizás tendríamos que pensar una tasa del Banrep más alta a final, digamos, de estos recortes. Nuestra proyección inicial era de 6,75 y la estamos revisando al alza en la tasa de 7,25. Esta proyección no está siendo afectada por el anuncio por ahora de los nuevos codirectores. Y yo creo que ahí uno y probablemente es algo que podemos luego discutir porque pues es difícil saberlo. Por ahora hemos querido separar la discusión en dos. Uno es ritmos de recorte y otro es la tasa terminal. Y yo creo que la nueva composición de la junta directiva podría afectar o acelerar los ritmos de recorte, pero por ahora pensamos que la tasa terminal no va a ser afectada por los nuevos correctores o por la nueva composición de la Junta. Es decir, nos parece que la tasa terminal finalmente pues, va a depender de una discusión muy técnica, de la materialización de muchos riesgos y demás. Entonces, bueno, esto es para decir que esta gráfica la hicimos antes de los anuncios de ayer. Y o antier, ya, la semana se me hizo larga, y pues no está incorporando nada de eso. Ese anuncio podría uno pensar que cambien el margen algunos recortes, incluso yo no descartaría que el anuncio de ayer también modifique nuestra proyección de enero. Yo pensaría que con los anuncios de ayer no descartaría que, por ejemplo, el banco hiciera una pausa en enero. No, todavía no lo hemos discutido con todo el equipo de proyecciones. Yo creo que es algo que puede ocurrir, pero finalmente lo que quiero señalarles es que nuestra proyección de tasa es mucho más alta. Y aquí les muestro, en general, estas proyecciones de Focus Economics de la encuesta de diciembre. Habrá que ver cuando se haga la nueva ronda y salga la de enero, si hubo un impacto digamos, por el anuncio del salario mínimo. Yo les dije, para NIF sí hubo, y subimos la proyección de 3,8 a 4. Esa encuesta, el consenso era 3,8.
Y en la encuesta del Grupo de Política Pública, yo interpreté que la pregunta de inflación acumulada a 2025 es inflación de fin de año. Quizás hay algunas personas lo pueden interpretar como que es el promedio de inflaciones del año, no sé. Pero bueno, da una inflación más alta. Entonces, pues yo creo que aquí nuevamente uso la encuesta de este grupo para hablar del sesgo, quizás al alza o un riesgo que al final terminemos con una inflación más alta. Y eso también pues, nos haría pensar en que la tasa de interés del Banco de la República podría ser más alta. Repito, pues son los mismos tiempos. Acá la proyección de consenso de analistas fue de 6,3. La proyección promedio de este grupo fue de 6,9 y nosotros teníamos 6,75 y estamos pensando que quizás vamos a terminar con una tasa del 7,25. Y bueno, en la medida que tengamos riesgos de inflación, de mayores tasas globales y demás, pues eso hace que uno de los vientos a favor pues empiece a ser más tenue por esta medida. Lo otro que resulta muy importante es qué está pasando con las tasas no, digamos, de plazo. Eh, la tasa del Banco de la República es muy importante, es quizás la tasa más importante, pero pues no es la única y no necesariamente pues puede lograr en nuestro país anclar toda la familia de tasas de interés. Y yo creo que pues eso es algo que también a veces en el país no discutimos lo suficiente y es que pues aquí tenemos una prima a plazo que es bien volátil y se mueve bastante. Les ilustro esto con dos simples gráficas que realmente pues tienen la misma información, pero para visualizarlo pues es mejor pues presentarlo en dos gráficas. Uno es, estas son las tasas de cero cupón que nos ayuda a calcular el Banco de la República, una tasa a un año, una tasa de 5 años, una tasa a 10 años. Estas gráficas, esta gráfica la actualicé hoy como buen estudiante a última hora, pero está bien actualizada, está hasta el 10 de enero de este año. Y ustedes ven ahí que pues hemos tenido unos movimientos muy fuertes en estas tasas. Tuvimos pues el choque COVID generó unas tasas de corto plazo mucho más bajas. Luego tuvimos el choque inflacionario y el aumento de tasas de interés del Banco de la República. Las tasas de corto plazo subieron mucho. Ustedes ven ahí el punto más crítico de los mercados financieros, que me acuerdo muy bien, fue en noviembre de 2022. Ese punto más crítico coincide con el trino del presidente del tema del control de capitales. Ahí tuvimos tasa de cambio máxima, test máximos, y de ahí lo que hemos tenido es una reducción en esas tasas, sobre todo pues las de corto plazo, pero preocupa que esa reducción pues ya se frenó y de hecho en los últimos meses vamos es con tasas al alza. Todo dentro de un contexto donde se espera que haya pues, reducción de tasas de interés por parte del Banco de la República. Y quizás, o la explicación que a mí me parece pues es más sencilla y congruente es que pues tenemos unas primas mayores asociados al tema fiscal. Es decir, creo que los inversionistas pues han venido revisando sus proyecciones sobre efectos de reformas, etcétera, etcétera. Creo que el tema fiscal es el tema que ahora está más presente y muchos de estas subidas coinciden con malas noticias fiscales. La gráfica a la derecha es lo que llamamos pues, el spread de la curva. Este es simplemente la diferencia entre 10 años y un año. Mecánicamente es la diferencia entre la curva verde y la curva azul. Y pues cuenta que en los últimos meses hemos tenido un empinamiento fuerte de la curva, lo cual pues hace que el argumento de tasas bajas hay que ponerle un asterisco. Y es sí, vamos a tener tasas bajas, pero de corto plazo, de largo plazo el país sigue enfrentando tasas más altas. Y eso preocupa porque en general, si uno piensa en la estructura de tasas, pues las tasas de más plazo son las que son más relevantes para las decisiones de más largo plazo, como las decisiones de inversión. Entonces, pues mientras mantengamos esto así,
probablemente pues el consumo se va a ver beneficiado de manera más clara con las tasas de corto plazo, y las tasas de plazo puede ser que pues no beneficien tanto la inversión. Obviamente que hay endeudamiento indexado a la IBR y mecánicamente pues unas tasas repo más bajas pues alivian los costos financieros de muchas empresas, pero pues finalmente con tasas fijas de plazo altas, pues uno piensa que sigue habiendo un tema de condiciones de inversión que no son tan favorables. Acá está simplemente pues una proxy de prima de riesgo, que es el Emerging Market Bond Index. Aquí lo pusimos en 100 en el momento que pues, Standard Poor's reduce la calificación soberana de Colombia. Recordemos que pues, pasamos de AAA a AA+. Es una calificación que en este momento pues, está en riesgo. Yo pensaría que hay argumentos para que Standard Poor's, que nos tiene en outlook negativo, materialice la reducción en calificación. Entonces yo creo que este año pues un evento va a ser la reducción de Standard Poor's, y eso nos llevaría de W más a W. Y también creo que pues Moody's, que genera la calificadora que quizás pues nos ha calificado de manera más benigna en los últimos años, también podría materializar ese outlook negativo, con el problema que pues eso podría empujar los títulos de la calificación soberana en pesos también a grado especulativo. Entonces, pues yo creo que ese es un riesgo que está ahí y que pues hay que monitorear. En materia fiscal, y pues es paradójico porque una de las pocas personas en la ventanita que tengo que veo es Astrid. Entonces, pues es difícil hablar de los temas fiscales cuando están los expertos, pero nosotros desde ANIF, desde el año pasado, venimos insistiendo que la composición del crecimiento está jugando en contra del tema tributario. Aquí hace lo nuestro, y quizás aquí hay unas cosas que son un poquito ad hoc, que es la gráfica a la derecha. La gráfica a la derecha es tomar las cifras de cuentas nacionales de valor agregado, esos son pesos con pesos, pero ponderarlas por la contribución que en los últimos años han tenido los diferentes sectores. Y eso es una proxy de, bueno, realmente los sectores que más contribuyen en materia fiscal, cómo están creciendo frente al promedio. Y lo que ustedes ven ahí es que la línea roja, en vez de mostrar esa inflexión que les comenté, estaba experimentando la economía y buena parte de los sectores, no está teniendo esa inflexión, sino que de hecho, pues en el último trimestre va para abajo, y va para abajo es porque el sector de hidrocarburos en particular, pues sigue experimentando una contracción muy fuerte en actividad. Entonces, cuando uno pondera ese valor agregado al sector de hidrocarburos, más por ejemplo industria, pues uno ahí tiene dos sectores que son, o digamos, en los últimos años, previo al 2023-2024, aportaron mucho por ejemplo, al recaudo de renta de personas jurídicas, y pues vienen creciendo mal. Entonces, pues nosotros hemos insistido que pues ese es un componente que está presente y que va a seguir presente. Y entre otras, pues es una discusión que yo creo que es interesante, de pronto no para el público en general, pero pues para la audiencia más especializada, y es que la regla fiscal está escrita pensada digamos, en unas elasticidades más de estado estacionario. Es decir, en estado estacionario, la composición del crecimiento no debería estar desligada del crecimiento, porque en estado estacionario, si un sector crece menos, desaparece y luego ya no está, y hay una recomposición. Pero en una transición, pues sí puede haber una brecha entre la tasa de crecimiento de la economía y el recaudo, por cuestión de la composición de crecimiento. Y es algo que pues las reglas fiscales obviamente no tienen. Y yo creo que a nuestro modo de ver, esto es una de las cosas que pues le está pasando una mala jugada al gobierno en términos fiscales. Y el gobierno puede decir, sí, la economía está creciendo más,
y la regla, pues si la economía crece más, pues exige más, pero pues el recaudo, por lo menos en el segundo semestre de 2024, pues no se recuperó como lo hizo la economía. Entonces yo creo que hay un tema. El otro más puntual es, y no lo tengo acá en diapositiva, nosotros hicimos un informe sobre eso, y es que también es cierto un argumento del gobierno, y es que hubo una mala calibración en 2023 que generó unos anticipos de renta más altos, entonces hay unos efectos base que yo creo que en complemento de esto pues explican por qué las cuentas fiscales se ven complejas. Eso hacia adelante no debería jugar un papel, es decir, uno no puede pensar en 2025, 2026, pues ese tema de que hubo una mala calibración no debería estar explicando nada, pero este argumento pues en remanente sí va a seguir siendo cierto en la medida que pues todavía veamos esa divergencia sectorial en estos sectores. Muy bien. El otro riesgo, pues ya hice algún preámbulo, lo quería comentar en algo que yo le mostré pues a varios de nuestros suscriptores y personas que visitamos es, eh, em, esto lo hicimos antes de saber que Trump pues iba a ganar, pero le dimos un barrido rápido a una publicación que en Estados Unidos se comentó muchísimo, que era el famoso Project 25. El Project 25 de hecho surgió como el propósito de generar eh, un número importante de personas que estuvieran alineadas con la ideología conservadora y la ideología de Trump para llenar las vacantes de la Casa Blanca y de todo el gobierno. Así surgió Project 25, pero como subproducto, pues también se generaron unas líneas de, bueno, cuál es la visión del mundo, conservador y demás. En la campaña, pues fue muy polémico. De hecho, Trump en algún momento se desligó del documento diciendo que pues es una visión conservadora, que no necesariamente refleja sus visiones, pero lo que está claro es que de alguna manera pues le sirvió al Partido Republicano para organizarse en las tareas que iba a enfrentar una eventual administración, que pues ya sabemos no es eventual, sino es certera. Y si uno recorre ese documento, pues ahí está el número de menciones en el documento de los diferentes países. Claramente hay un país que sobresale, que es China, y pues eso muestra cómo, desde el punto de vista estratégico, la mayor preocupación de Estados Unidos tiene que ver con los temas de China, la competencia tecnológica, cadenas de suministros, temas militares. Hay un aspecto muy amplio de discusiones. Aparece Corea, aparece México. Colombia aparece muy poco, lo cual en últimas es buena noticia, pero las dos menciones son negativas. Y pues se las pongo ahí, están en inglés. No las voy a leer, pero pues simplemente yo creo que de ahí sale que en general pues la visión de los conservadores en Estados Unidos es una visión crecientemente más escéptica de Colombia, pero entre líneas también, y eso yo creo que es un mitigante y es bueno, y es que pues hay una lectura donde de pronto dicen, bueno, pero habría que ayudarle o puedes, o sigue siendo algo como un país donde se puede colaborar y se puede buscar algo, sobre todo pues pensando en cómo contener temas de migración. Entonces, yo creo que de esta lectura sale quizás una reflexión es que primero, pues Colombia no va a estar en la primera línea de discusión. Dos, sí va a haber un tono quizás más fuerte. Pero tres, creo que todavía estamos en un escenario donde pues hay intereses estratégicos, no muy fuertes, pero hay intereses estratégicos en Colombia. Ahora bien, cuando uno miraba el Project 25, ahí se plasmaba una visión quizás más congruente con la primera administración. Muchas personas hablan de la tendencia isolacionista o isolationism de Estados Unidos, es como la visión de que pues, Estados Unidos mira un poco más hacia adentro y se desliga de los temas más geopolíticos, pero a mucha gente le sorprendió que pues Rubio fuera señalado pues
en el gabinete, porque pues le da un componente más internacional, pues Mark Rubio, de hecho, no sé si ustedes vieron pues el procedimiento esta semana en el Congreso, pues se habló incluso de los grupos de las FARC, del ELN, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ahí hay quizás todavía mucha incertidumbre de cómo podría verse esta relación bilateral en temas más generales. Y ya para terminar, déjenme hago algunas reflexiones sueltas de algunas presentaciones que hice en el año sobre que van más allá de la coyuntura. En la coyuntura quería cerrar pues 2025, un año donde crecemos más, con muchos riesgos a la baja, con inflación que desciende, pero pues quizás nos vamos con una sorpresa que no desciende tanto, lo mismo con tasas de interés. La tasa de empleo, no la puse aquí, pero pues nosotros tenemos una proyección de una reducción de la tasa de desempleo, de que estaríamos en 9,7 en promedio tasa de desempleo. Ya al final, como chiste, les hablo del tipo de cambio, porque pues realmente nosotros hacemos proyecciones de tipo de cambio, pero pues en un ambiente con tanta incertidumbre, yo creo que es más útil para las empresas, para las personas, pensar en distintos escenarios que solo pensar pues como un número. Pero pues si quieren al final les cuento. Pero quería simplemente cerrar con algunas cosas un poco como pensando más allá de 2025. Quizás una de las grandes preocupaciones es la caída en la tasa de inversión en Colombia. Esto es algo que pues yo creo que muchos analistas y muchos de ustedes lo han estudiado, lo han mencionado, pero pues hay que decirlo, seguimos con unas cifras de inversión muy bajas. Y esas cifras de inversión bajas, pues estarían augurando una tasa de crecimiento que no superaría el 3% en los próximos años. Nosotros tenemos unos modelos que son un poquito más sofisticados y al final no terminan siendo muy distintos a algo más sencillo que es este ejercicio de mirar cuál es la tasa de inversión que tiene el país y luego mirar cuánto creció 5 años después. Y pues mecánicamente uno ve esa relación y fíjense que con tasas de inversión del 17%, como estamos ahora, pues estaríamos por debajo aquí desafortunadamente este título se traslapó con el eje, pero bueno, si alcanzan a ver, no sé si ven mi mouse, pero bueno, vienen que el 17% estaríamos hablando de una economía que crece menos del 3%. Entonces yo creo que pues quizás una de las prioridades del país es pensar en el clima de inversión y cuáles son los incentivos o los desincentivos a invertir en el país. Y una cosa que a mí me gusta mostrar mucho en mis presentaciones, porque en Colombia es particularmente sorprendente que haya una relación tan buena entre una variable que es sencilla de calcular, que es el costo del uso del capital, y dicha tasa de inversión. Y pues uno ve que obviamente hay unos episodios donde la relación no es tan buena, como en la pandemia, donde hubo una reducción del costo del capital porque las tasas de interés estaban más bajas y pues no hubo tanta inversión, pero históricamente sí ha habido esa relación entre el costo del capital y la tasa de inversión. Y quizás lo que me gusta de esto es que luego pues uno puede hacer un poquito como los contrafactuales de qué elementos puede uno ayudar o pensar necesita el país para reducir ese costo del capital y por tanto incentivar la inversión. Y yo creo que pues ahí está un tema de la reducción de la carga tributaria que en esos cálculos pesa quizás más de lo que uno anticiparía que pesa. Y es que efectivamente pues Colombia se ha quedado con unas tasas estatutarias altas. Las tasas efectivas en Colombia tienen una dispersión enorme y eso también es un inconveniente porque pues genera unas desigualdades muy importantes en diferentes empresas. Pero bueno, yo creo que ese es un punto importante. Y bueno, esto lo dejo, esto me lo va a soltar. Eh, eh, luego en la presentación lo pueden ver y si alguien pues quiere conversar, me lo hace saber. Y con esto cierro la presentación.
El grupo piensa que la tasa de cierre es de 4.700 aproximadamente. Este grupo. La mayoría de analistas están por el lado de 4.300 y nosotros no estamos muy lejos. Si me preguntan a mí cuál es mi feeling, yo creo que este año vamos a tener en algún momento tasas de 4.700 efectivamente, pero no necesariamente a fin de año. Yo creo que la incertidumbre se debería ir resolviendo de tal suerte que todos estos choques que pueden ser más adversos estén más cargados hacia el primer semestre, sobre todo que los mercados financieros tienden a anticipar quizás todos los choques. Entonces, por ejemplo, si hay anuncios de aranceles, si hay anuncios fiscales, si hay alguna tensión adicional, por ejemplo, con la relación Colombia-Estados Unidos, todo eso debería ser relativamente rápido y yo creo que al final los mercados se irán decantando. Probablemente no todos los anuncios de política en Estados Unidos se materialicen, etcétera, etcétera. Y finalmente, pues eso debería reversarnos a niveles no muy lejos de los que estamos viendo ahora. Entonces, mi impresión es, y además que es consistente con parte de la literatura, que el mejor pronóstico del tipo de cambio es la tasa observada, ¿no? Entonces, finalmente en nuestras encuestas llenamos algo similar a lo que estamos viendo ahora, 4.300 y pico. Eh, para terminar, nosotros en general pues hacemos los pronósticos y tenemos varios modelos de tasa de cambio nominal, sabiendo pues todas las dificultades que tienen esos modelos y todas las críticas. El año pasado hicimos una actualización de tasa de cambio real, que creo que es un poquito más, a veces es más útil como para anclar expectativas. Y la tasa de cambio real nos dio en el momento que hicimos el ejercicio 4.260. Y bueno, ahora estamos devaluados frente a eso, pero claramente pues algunos fundamentales se han deteriorado, pero yo creo que los niveles en los que estamos no estamos tan lejos de lo que debería ser como una tasa de equilibrio. Hubo varios calls de grupos de afuera que cuando nos vieron a 4.000 decían, hay que ir en corto el peso colombiano. Todavía lo sigo viendo. Por ejemplo, una recomendación de esta semana de un grupo de inversión era ir largo en real brasileño y hacer el corto con Colombia. Yo creo que sigue siendo, puede ser una estrategia, pero finalmente si mantenemos un nivel prudencial de tasas de interés, esas recomendaciones de corto son costosas y si no estamos tan lejos de la tasa de cambio real de equilibrio y al final no todos los escenarios de Estados Unidos nos pegan tan duro directamente, uno pensaría que pues, los niveles de 4.300, 4.400 se pueden sostener en el mediano plazo. No obstante, repito, yo sí creo que en el interín pues, va a haber bastante devaluación. Y bueno, esa es como la brújula de cristal para el público en general. Ya la VIP tiene que es por suscripción, ¿no? Pero bueno, Armando, yo creo que pues más o menos este es el tiempo de la presentación. Hay muchos otros temas. Yo voy a parar de compartir esto para poder ver más audiencia. Y si alguien quiere volver a alguna diapositiva en particular, pues volvemos y la vuelvo a poner para que sea útil la discusión. Mil gracias, José Ignacio, muy interesante. Cubriste todas las bases y yo creo que nos has dado los ingredientes para una discusión muy interesante. Y por eso, como es usual, quiero pedirles a las personas que quieran participar con preguntas, comentarios o hacer anotaciones que por favor levanten la mano para iniciar la conversación. Le doy la palabra en primer lugar a Enrique López. Adelante, Enrique. Gracias Armando, gracias José Ignacio por la presentación tan completa. En efecto, has tocado todos los puntos y todos muy interesantes. Yo tengo tres comentarios, preguntas. La primera es un llamado que tú haces al principio de la presentación sobre el tema de la regla de los 2 trimestres de crecimiento negativo como una definición de una recesión. Yo creo que es de la mayor importancia que en el país algún día tengamos un comité autónomo, ojalá, que haga la labor que hace el NBR en Estados Unidos, que no solamente mira PIB, sino que mira otro grupo de variables y finalmente define si realmente estamos en una recesión, que además tiene eso consecuencias jurídicas, etcétera, etcétera. En eso estamos de mora de hacer algo porque esa regla periodística que así nació, pues se vuelve periodística al final
en los análisis de hoy. El segundo punto es sobre esos riesgos que mencionas. En el caso de Estados Unidos hay una cosa que me llama la atención. Finalmente, lo resumen muy bien. Lo que Trump anunció en campaña fueron básicamente tres cosas. Uno, lo fiscal, que es básicamente extender los beneficios de 2017, como tú mencionaste. Otro, lo comercial, la posibilidad de una guerra comercial. Y en tercer lugar, pues la devolución de 11 millones de migrantes, si no estoy mal. Y me hago sobre eso la siguiente reflexión. En todos esos casos va a haber seguramente presiones sobre inflación. En lo fiscal, pues seguramente va a haber una presión de demanda. Por el lado comercial, pues se van a aumentar los costos de los importadores, que son bastante importantes en las cadenas de valor en este momento en Estados Unidos. Y por el lado de las remesas, pues no, es poco probable que se logre expulsar esos 11 millones de migrantes, pero sí seguramente algo se va a lograr y eso va a tener impactos salariales, porque esos migrantes hacen labores, digamos, de poca productividad en la economía estadounidense y son importantes. Eso va a ser, en los tres casos, un efecto sobre inflación, que va a llevar necesariamente a un conflicto entre la Fed y el gobierno. Y la Fed, si las cosas siguen como hoy, pues seguramente va a tener el impulso de subir la tasa de interés con las consecuencias que eso tiene para la economía internacional y en particular para la economía colombiana. Ese es el segundo. El tercero es, alargando un poco el punto que tú mencionas de la inversión. Eso al final, además de todo lo que tú mencionaste, tiene un efecto adicional y es que el potencial de la economía, pues en este momento se está disminuyendo, lo cual hace que para el Banco de la República, en sus consideraciones de brecha de producto, etcétera, pues haga mucho más difícil bajar más una tasa de interés porque va a ser más exigente alcanzar esos logros, esa tasa de largo plazo, pues básicamente porque no vamos a tener la misma capacidad de producción que teníamos en el pasado dada esa inversión. Esos eran mis tres comentarios. Gracias. Bien, gracias, Enrique. Eh, ¿Por qué no respondes a esto? Porque son varios temas y después le damos la palabra a otras personas. Adelante, José. Sí, no, muchas gracias por los comentarios. Yo tengo poco que agregar. En el tema de la definición de recesión, nosotros hemos pensado como que qué institucionalidad se podría hacer y demás. En algún momento, algunas personas del Banco de la República nos dijeron que ellos estaban muy interesados como quizás en hacer algo así. Habría que ver un poco cómo sería la institucionalidad de este tipo de discusiones. Yo creo que es útil, sí, tener una discusión, digamos, más holística de cuándo una recesión o no. Lo de las tasas, pues realmente es una aproximación muy sencilla y a veces no funciona. Entonces yo estoy muy de acuerdo. En lo otro, lo que mencionaste, digamos, no tengo mucho que agregar. Yo lo puse como en choque de tasas de interés y el choque puede ser tanto de tasas de largo como de corto plazo. ¿Sí? De hecho, antes de la presentación me metí a ver cuál es la prima de término que calcula la Reserva Federal de Nueva York, que es algo que nosotros hacemos acá. Y lo que me sorprendió es que no ha subido mucho para la tasa de 10 años, que ustedes saben, hoy no la vi, pero estaba en 4.6, 4.7. Y si ese término a plazo no ha subido mucho, es que el mercado está pensando que las tasas de corto plazo van a estar más altas por un periodo prolongado. Y quizás es como el view que hemos visto, muchos analistas han venido revisando. Recordemos que se hablaba de varios recortes de la Fed y ahora se está hablando de dos recortes o de un recorte y hay gente que está diciendo que si se materializan todos estos riesgos fiscales, inflacionarios, no habría recortes. Entonces yo creo que ese es un riesgo enorme. Entonces, pues yo creo que hay que prestarle mucha atención. Y en lo de la inversión, sí, totalmente de acuerdo. Nosotros tenemos algunos cálculos de PIB potencial y efectivamente, pues y yo creo que hay un consenso entre los analistas que el PIB potencial se ha venido reduciendo y eso quizás es una de las noticias más preocupantes. Gracias, José Ignacio. Juan José Chavarría, adelante. Gracias, Armando. Gracias, Jorge. Una excelente presentación y muy útil para todos. Yo tenía una pregunta muy puntual y una un poco general. La puntual es, ¿por qué la agricultura que estaba creciendo bien va a dejar de crecer en tus proyecciones? Y también Sí. por qué estaba creciendo tanto. Y la más general y complicada es que
Colombia dejó de crecer, pero también América Latina. Y yo no he visto, y el tema del comercio, que era pues algo yo creo que políticamente está en enormes dificultades, entonces vamos a tener un lío grande para volver a crecer. Y no sé si una o dos ideas que tengas o algo que hayas leído reciente, porque yo veo que estamos enredados, vamos a crecer al 2,5 y esos son los pronósticos para adelante. Y yo no veo ninguna gran idea que diga, bueno, y esto lo vamos a cambiar de así o asá. Ujú. Entonces, un comentario general sobre ese punto que es mucho más complicado. Gracias, pero muy buena presentación. Adelante, José Ignacio. Muy bien, con el tema de la agricultura arranco con una pregunta que es difícil y es, ¿qué lo explica? Y digo que es difícil es porque aquí ha habido una discusión de si estamos sobreponderando sectores que tienen registros administrativos y que sabemos se está yendo bien, y estamos ponderando sectores que son más dispersos y que no necesariamente les está yendo tan bien, ¿sí? Y lo digo porque hay una brecha importante entre las cifras y la percepción del propio sector. El propio sector dicen, no sabemos, estamos creciendo doble dígito. O sea, entonces, ¿a qué me refiero con el tema de registros administrativos? El tema de café en 2024 fue bueno, tanto en precios como en área. El tema de cacao, el tema de banano, el tema de flores. En cárnicos hubo un año bueno, pero hay otros sectores donde la sensación es que no fue tan bueno, tipo frutas, hortalizas, palma. Hay una sensación de que el año no fue tan bueno, y de hecho algunos de esos precios han estado relativamente, digamos, no han estado en este boom. Entonces hay una pregunta si las fuentes que está usando el DANE, que se han venido modificando, están efectivamente reflejando todo el sector, o se está sesgando hacia los sectores que son, digamos, que tenemos mejores registros. Es una discusión que yo no puedo zanjar, ¿sí? Y cuando me hacen la pregunta en distintos contextos, pues cuento esto, pero no tendríamos cómo zanjarla. Lo que puedo decir es lo que mostré ahí, es que efectivamente sí estamos viendo algunos sectores que sabemos que les está yendo bien en el sector agrícola. Lo otro es, al final, el año en términos de clima fue mejor de lo que se anticipaba. Y ahí engancho un poco digamos, como la perspectiva. Este año todavía hay unos riesgos en el tema climático que nosotros incorporamos en nuestro pronóstico, y haría que algunas de esas actividades se desaceleren, ¿sí? Y lo otro es también mecánicamente efectos base. Hubo unas actividades que porcentualmente crecían mucho, y pues ahora van a seguir bien, pero mecánicamente pues se normaliza más la tasa. Entonces, entre el riesgo climático y, y normalización de tasas, pues nos da algo más pequeño. Ahora bien, hay que ser humildes y hay que ser autocríticos, porque realmente nosotros nunca pronosticamos el boom. Entonces, eso nos muestra que nuestro modelo quizás no tiene todas las herramientas para pues, hacer el follow-up medir la continuación. Entonces, yo creo que ahí hay un tema que pues, yo creo que hay que estudiarlo más. Y en el tema de crecimiento, yo creo que en general uno ve una perspectiva de menor crecimiento en muchas economías. América Latina está muy marcado, pero hay otras economías que también están mostrando menor crecimiento, en Asia, en Europa Oriental, etcétera, etcétera. Es decir, en el universo de mercados emergentes se ve unas menores cifras de crecimiento. Yo creo que Colombia preocupa un poquito más, Juan José, en el sentido de que, y lo voy a decir muy coloquial, los inversionistas cuando hablan con uno, decían, a mí en general Colombia me preocupaba por 10.000 cosas menos por crecimiento. Y ver que Colombia empieza a converger más a un crecimiento como inercial de la región, yo creo que es preocupante. Entonces ahí no es como mal de muchos, consuelo de tontos, porque pues si algo había incorporado a los inversionistas, es que Colombia crecía mucho más que la región. Y si empezamos a crecer a una región que crece menos,
no es suficiente consuelo. Entonces yo creo que pues el tema de crecimiento hay que ponerlo de frente. Eh, ¿Qué países ve uno? ¿Qué países están generando entusiasmo en la región? Y esto puede ser una cosa, ustedes saben que la economía también es política y genera polarización la misma lectura, pero hoy en día el país de la región que está generando más entusiasmo es Argentina, aunque hay muchas dudas digamos, de la sostenibilidad de lo que están haciendo y demás, pero en general es quizás de los países donde mecánicamente estamos viendo revisión de pronósticos. Brasil no se ve muy bien, México no se ve muy bien. Perú quizás es de los países que ha logrado como mantener una senda de crecimiento a pesar de muchas dudas, pero yo creo que América Latina es una región que hoy en día tristemente no se ve muy emocionante. ¿Cuáles son como esas ideas o esas mitigantes? Si es una región que es clave para la transición energética porque tiene, digamos, tiene minerales que son claves para la transición energética, tiene recursos naturales que son importantes, en el tema alimentario es importante. Entonces yo creo que ahí hay unas narrativas de que el mundo, si va a hacer bien la transición energética, América Latina tiene un papel muy importante para jugar. Yo creo que tristemente lo que ve uno es países más bien enredados porque no logran tener como una claridad de cómo encajarse en este tema, digamos, de globalización. América Latina pues la dejó la globalización 1.0, participó muy poco cuando Asia pues despegó muchísimo. Ahora uno podría pensar que con los conflictos geopolíticos, todo este tema del nearshoring y la transición, hay una posibilidad o unas historias de crecimiento en la región, pero pues yo creo que digamos, hay que trazar el norte y articularse bien. Y ahí es donde la cosa no se ve tan bien. Y les doy un ejemplo. En 2023 yo estuve en México, en septiembre, y cuando estuve le contaban una historia súper positiva. Nearshoring, habían hecho una reforma de pensiones donde pues iba a haber más ahorro, se vivía un entusiasmo. Y de un momento a otro, todo ese entusiasmo se desbarató con todo este tema de la reforma judicial. Hoy en día la calificación de riesgo está en juego, la gente está preocupada que el nearshoring no era tan positivo, que con este tema de que los jueces van a ser, digamos, por votación, pues puede ser cualquier cosa, se va a perder la independencia judicial, el rule of law, y es un país que tristemente cuando apuntaba a que iba a encontrar soluciones, pues ahora hay muchas dudas. Sigue generando mucha inercia, pues la frontera y la relocalización, el nearshoring sigue siendo una historia muy potente, pero pues da tristeza pensar que América Latina se puede enredar con este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, es una respuesta a medio cocinar, pero bueno, lo dejaría Muchas ahí gracias. para avanzar. Muy Muchas bien, gracias. muchas gracias. Le voy a dar la palabra primero a Andrés Velasco y después a Camilo Herrera, que la había pedido antes, pero estaba un poco embolatado. Entonces, Andrés, adelante. Gracias, Armando. Gracias, José, por la presentación. Yo creo que mi pregunta tiene que ver con una que hizo Enrique y una que hizo José, y es que, ¿cómo están viendo ustedes la tasa natural de interés, eh, sobre todo post pandemia? Porque nos hablas un poquito de los fundamentales de riesgo interno y de las tasas que está enfrentando el mismo Estados Unidos. De acuerdo. Es una pregunta muy buena, Andrés. Nosotros tenemos algunos cálculos, pero bueno, y te lo voy a decir, pero yo creo que es algo que también deberíamos estudiar con más calma, porque realmente preocupa el hecho de que estamos teniendo unos balances de ahorro muchísimo más bajos en el país. El país está en una carrera donde tanto la inversión como el ahorro están cayendo. Y eso pues preocupa mucho porque pues son malas señales para crecimiento y son malas señales finalmente del equilibrio del mercado de ahorro y por tanto pues tasas de interés neutrales, reales más altas. Nosotros, y ahí
el Banco de la República, de hecho, ya ha venido revisando al alza en los pronósticos que presenta su tasa neutral real al alza. Y fíjate que si nosotros pensamos en inflaciones de 4 con tasas de 7,20 y pico, yo no diría que esa ya es la tasa terminal del todo, pero pues sí estaríamos hablando de tasas neutrales, si se quiere, más por los 250 básicos, 260, 280. Y yo creo que las tasas están ahí y eso implicaría unos 120 básicos más de lo que teníamos hace un par de años. 1,2 puntos porcentuales más de tasa neutral. Y quizás es complicado porque como hemos tenido tantos choques, por ejemplo, muchas empresas todavía están añorando que vamos a volver a tasas prepandemia y esto sugeriría que no vamos a volver a tasas de interés prepandemia, que estaríamos estacionando 120, 150 básicos con tasas más altas. Entonces, a nosotros pues los números nos están dando por ese lado. Yo me llevo la tarea de pronto hacer este año un ejercicio que podamos compartir después con ustedes o conversar con gente del banco o con ustedes, porque pues yo creo que es una pregunta muy importante. Yo lo dejo ahí como por ahora. Gracias, José Ignacio. Ahora sí le doy la palabra a Camilo Herrera. Adelante, Camilo. Ahí está abierto, sí. Armando, muchas gracias, perdón, pero me desconecté. Estaba aquí en la casa de mi mamá y la latencia es distinta a la de mi casa. José Ignacio, muchísimas gracias por la presentación y quiero intentar aportar varios temas sobre lo que mencionaste, obviamente desde el lado del gasto de los hogares y la demanda, que es donde yo más me he dedicado a estudiar, y dejarte una pregunta al final. Primer tema, el mundo del entretenimiento que tanto está creciendo, claramente tiene por lo menos tres componentes gigantescos. Un tema claro en el tema de apuestas, donde el tema digital inclusive ya es un problema gigante en colegios donde hay adolescentes apostando de manera directa desde los celulares a una cantidad de cosas y esto se nos convirtió en una cosa absolutamente complicada. Segundo, una mayor asistencia a eventos por fuera del hogar, el tema de cinema y el tema de conciertos, sobre todo, ha tenido un impacto gigantesco. Pero el gran motor detrás de esto es el tema de el gasto en streaming de audio y de video. Todo el tema de plataformas como Netflix, como Prime, como Disney, como HBO, y a nivel de audio, el tema de Spotify y otro tipo de plataformas han hecho que ese gasto en el bolsillo sea cada vez más grande y obviamente tiene un impacto directo el tipo de cambio. Entonces, ese crecimiento del gasto en entretenimiento no solo tiene ese componente de demanda, sino que desde la industria, pues básicamente lo que estamos viendo es el coletazo de toda la normatividad de economía naranja de el gobierno Duque, que vale la pena estudiarla con juicio. Segundo tema, del tema de gasto, si bien entretenimiento es muy vistoso, el tema de salud lo es aún más, porque es una cosa donde salud sistemáticamente los hogares cada vez tienen que destinar más dinero y eso es una cosa que tenemos que tener muchísimo cuidado, sobre todo durante 2025 y 2026, por el tema de desabastecimiento de medicamentos y los problemas de servicios. El tercer tema es educación, donde estoy de acuerdo contigo, hay un componente fuerte en el cambio demográfico. Hay un componente muy importante de mayor gratuidad, más gente se está yendo a educación pública, tanto a nivel primaria, secundaria y universitaria, y hay que entender que hay un cambio en la canasta de bienes. O sea, de manera clara la gente gasta menos dinero porque hay muchas cosas que son digitales y ya no son físicos. Entonces, con esas explicaciones desde el lado del análisis que nosotros hacemos, yo quería dejarte una pregunta en la mesa, y es... históricamente, digamos que se alterna el crecimiento del gasto de los hogares contra el crecimiento del PIB, uno crece más que otro, pero duramos 7 años donde el consumo de hogares creció mucho más que el PIB. Eso explica mucho el crecimiento del aporte del consumo de hogares al total del Producto Interno Bruto. Pero en los últimos 4 trimestres ha crecido más el Producto Interno Bruto que el consumo de hogares. ¿Ustedes en ANIF ven que en 2025 esa tendencia se mantenga o se revierta? Listo. Bueno, Camilo, muchas gracias. Y cuando presentaba algunas gráficas de gasto del hogar, no te veía en la pantalla, pero te tenía en mente. Entonces, te llamé con telequinesis. La pregunta puntual es si tenemos una profundización del ratio consumo PIB.
Tendría que revisar, pero creo que sí. Ujú. Creo que esa tendencia que vimos en esos últimos trimestres sí se revierte un poco, pero creo que hay como, digamos, unas diferencias entre más primer trimestre, segundo trimestre y trimestres quizás a final del año. O sea, puede ser que esa relación como que baile un poquito. Ahora, por por el temas puntuales nos hace pensar que la inversión algo se va a recuperar, ¿sí? Entonces, yo Ok. creo que las firmas sí vamos a tener una recuperación de la inversión. Lo que pasa es que nos preocupa que esa recuperación todavía es muy tenue y nos deja todavía muy lejos de las cifras de inversión que teníamos prepandemia y estamos pues muy lejos de las cifras que teníamos en los años en la década de 2010. Entonces, eso quizás sería como la explicación de por qué ese ratio quizás o esa relación entre consumo y PIB iría como en los últimos trimestres. De hecho, en el último trimestre, pues las cifras de inversión en algunos componentes, subieron. Eh, y en lo otro, eh, no, me parece pues muy útil tu complemento al análisis. Eh, yo creo que pues tú eres uno de los expertos en tema de gasto. Yo creo que hay que pensar es un poco eso, qué implicaciones tienen en términos del mercado laboral y de otros mercados, ¿sí? Nosotros hemos tenido la conjetura que, por ejemplo, la resiliencia que vimos en el mercado laboral en buena parte de 2024 quizás era manifestación de esa economía de servicios. Pero paradójicamente, algunos de estos servicios de los que hemos hablado no son intensivos en mano de obra, ¿sí? Como por ejemplo el tema de apuestas y demás. Ahora, los conciertos, los festivales, los carnavales, bueno, todo ese mundo de actividades fuera del hogar sí es muy intensivo en mano de obra, pero yo creo que hay que pensar un poco en las repercusiones. Y atando esto con las discusiones de crecimiento, quizás una de las grandes preocupaciones que uno pueda tener es qué pasa si uno se queda con una economía de servicios muy importante y es luego cómo crece, ¿sí? Que es una discusión que se da mucho a veces en el contexto europeo, pero claramente en unos niveles de ingreso muy superiores, que es en el contexto europeo, pues hay economías que tienen ya en niveles de ingreso muy altos una economía de servicio muy alta, pero pues ahí es difícil crecer. Entonces la pregunta es, por ejemplo, en todos estos sectores, ¿cómo crece uno después si queda con pues, como, con una participación alta? Incluso en el sector turismo, por ejemplo, hay una discusión ahí importante luego, o sea, qué significa crecer en el sector turismo y cómo uno puede seguir ganando en productividad en ese tipo de sectores y eso es fundamental para la discusión del PIB potencial. Ese es un poquito como para wrap up ahí varios temas. Gracias, Gracias, José. José Ignacio. Aprovecho que no hay preguntas para hacer un comentario y una pregunta, José Ignacio. Listo. Yo haría a, a la, a la buena situación de los precios del café y del petróleo también, sin duda, se están observando precios del oro muy altos y eso ha revitalizado la economía del oro legal, pero sobre todo la ilegal. Ujú. Y algo parecido está sucediendo con el precio de la coca, que eso también tiene influencia en decenas de miles de familias, ¿no? El precio de la coca estuvo muy deprimido hace 2 años y ha crecido muchísimo el precio en Colombia, digamos. Ese es un punto. Pero la pregunta que te quería hacer es que cómo ves la parte de crédito, ¿no? Que en realidad el crecimiento de la cartera bancaria pues venía muy bajo, sobre todo muy negativo la cartera de consumo. Y ya se notan algunos síntomas de reactivación. No sé cómo ves tú hacia el futuro la evolución del crédito en la economía. Listo, Armando. Gracias. Y ese es uno de los temas que desafortunadamente no alcancé a incorporar en la presentación. Entonces, por lo menos la pregunta, así sea en el aire y sin diapositivas, pues puedo acomodarla. En el mercado de crédito, pues tuvimos un muy mal 2024, sobre todo en tema de consumo. Eh,
IP, en temas de crédito ordinario no estaba tan mal la cosa, pero no muy dinámico, pero ya empezamos a ver inflexión en consumo y que nos hace pensar que, por ejemplo, al final la temporada de fin de año fue buena en términos de consumo. Y más o menos el punto de inflexión empieza a ser agosto, septiembre, con unas cifras de mayores desembolsos y originaciones en ese tipo de carteras. En vivienda también vimos algo de mejora, quizás ayudado con el tema de la reducción en las tasas de crédito hipotecario, pero pues todavía hay un espacio enorme para que haya una recuperación. Nosotros hacemos unas proyecciones de tanto de la parte activa como la parte pasiva de los establecimientos bancarios, y las proyecciones son de recuperación este año, ¿sí? No son cifras enormes, pero sí, digamos, de crecimiento, y que este año va a ser un tema positivo. Voy a aprovechar para hacer una cuña de un evento que tenemos el próximo jueves con Colombia FinTech, donde estamos poniendo o vamos a poner la discusión el tema de la regulación relacionada con la tasa de usura. La tasa de usura en Colombia, pues sin entrar en muchos detalles, ha venido cayendo muy rápido por unos temas de parametrización y se está volviendo claramente una barrera inhibitoria, por ejemplo, para desembolsos y originaciones en el mercado de consumo. Entonces, ese digamos, es como un palito en la rueda que está ahí en la recuperación de ese segmento. Lo otro que creo que los bancos todavía están tratando de acomodar es la nueva regulación de Basilea III. Digamos, ustedes probablemente están familiarizados con los requerimientos de liquidez. Yo creo que pues este año vuelven los requerimientos plenos o iniciales que se habían considerado y que pues tuvieron algún tipo de modulación. Y eso pues nuevamente pues hace costoso en una economía con poco crédito formal, perdón, con pocos ahorros formales, pues genera también otro palito en la rueda. Entonces, esto es para decir que en 2025, yo creo, lo que tenemos nosotros en estimaciones es una recuperación del segmento de consumo, crecimientos en hipotecario, crecimientos también en crédito empresarial, también unas cifras interesantes en microcrédito, pero con algunos temas estructurales que hacen que no veamos una recuperación muy grande. Es decir, son cifras de recuperación, pero crecimientos de cartera real, digamos, del orden del 3-4%, nada mucho más que eso. Gracias, José Ignacio. Santiago Montenegro, adelante. Gracias, Armando. Y José Ignacio, felicitaciones por esa excelente presentación. Yo quiero, digamos, hacer unos comentarios basados un poco en una reunión con un grupo de empresarios que tuve antenoche, en que, digamos, un poco la conclusión muy parecida a temas que tú mencionaste. Digamos, se analizó que el crecimiento de la economía pues ha estado muy impulsado por el café, por el cacao, por el petróleo, ¿no? Pero como dijo Armando, también se mencionó el precio del oro, ¿no? Ujú. Eso, el oro está disparado y claro, sobre todo la producción informal, ¿no? Pero hay mucho ingreso por ese lado. Em, yo mencioné ahí el precio de la coca, ¿no? Porque hay indicios de que el precio de la coca a nivel internacional se ha recuperado bastante y, y esos incrementos ya se están filtrando a la economía colombiana. Pero un tema que me sorprendió es que enfatizaron muchísimo el tema del turismo. Ujú. El turismo hacia Colombia está disparado, ¿no? Entonces revisé unas cifras a nivel internacional y en temas de turistas, Colombia está en tercer nivel a nivel de América Latina. Obviamente México nos lleva una ventaja brutal de 40 millones,
Después está República Dominicana con algo así 7 millones, pero Colombia se está aproximando a los 5, en tercer lugar. Y estamos por encima de Brasil, de Argentina, incluso de Perú, ¿no? Habría que examinar qué dicen esas cifras, ¿no? ¿Qué dicen esas cifras? Pero, pero la visión de estos empresarios es que ha sido tremendo, ¿no? Y lo sienten, lo sienten. Y un poco como consecuencia de todo esto, mencionaban la gran expansión de la economía a finales del año pasado, o sea, diciembre, Ujú. y son bastante optimistas sobre el crecimiento de este año. Incluso uno de ellos, em, que participa, es un participante muy importante en retail y también en la producción, mencionaba que, por ejemplo, la venta de motos a fin de año fue gigantesca, que fue un 40% por encima de lo que se venían vendiendo las motos, ¿no? A mediados de año, ¿no? Entonces, digamos, hay como unas expectativas este grupo, pues esto no es obviamente una cosa estadísticamente representativa, ¿no? Pero me sorprendió, digamos, un poco la visión que ellos tienen, ¿no? La visión que nos tienen. Y esto lo dijeron también diciendo, no hemos invertido, la inversión, pues, como tú dices, ha estado deprimida, pero tenemos unas reservas para inversión y en el momento en que decidamos meternos a invertir, pues esto va a jalar aún más el crecimiento de la economía, ¿no? Entonces eso es un poquito lo que quería decir. Gracias. Muy bien, gracias Santiago. No, muy útil y todo eso digamos, a mí me sirve pues, para complementar el análisis que les mostré. Sí, lo del turismo, yo creo que ha habido un fenómeno y es, yo creo que hubo uno mira turismo local versus turismo internacional y lo que hemos visto es, sobre todo lo vimos en 2024 y algo de 2023 es una recomposición, o sea, tuvimos mucho más turismo internacional que turismo local. El turismo local se fue apagando un poco. A veces es difícil reconciliar como ese tipo de historias porque cuando uno mira el sector de alojamiento, por ejemplo, restaurantes de alojamiento, en las últimas cifras son relativamente malas, ¿sí? Cuando uno tiene todas estas historias. Entonces yo no, quizás ahí hay unas recomposiciones, en el neto deberíamos estar mejor, porque seguramente pues el turista extranjero pues gasta más, pero quizás ahí hay algunos segmentos que están un poquito más golpeados. Yo no lo he mirado, pero típicamente uno tenía como algunas ciudades o algunos destinos más locales y otros más internacionales. Y era buena señal, pero también uno escucha de una mayor diversidad a la hora de los turistas extranjeros para escoger su destino. Yo no tengo las cifras en la cabeza, pero leí en las noticias como por ejemplo Santa Marta, al parecer la temporada de fin de año fue muy buena y se hablaba de mucho turista extranjero, cuando típicamente uno pensaba Cartagena como el destino más extranjero y Santa Marta más local, y esas cosas pueden ir cambiando. Entonces yo creo que ahí hay una historia bien interesante y por eso lo mencionaba. Y hay unas historias de optimismo que están ahí, están presentes. Yo aún, a pesar de esas historias de optimismo, siento que los riesgos son a la baja y no al alza. Espero estar equivocado, pero pues todavía este contexto externo y los riesgos que mencioné me hacen pensar que veo más fácil crecer 2 que 3. Pero bueno, ojalá esté equivocado y estos sectores que mencionaste pues nos lleven más al 3. Lo otro que quizás lo mencioné de manera rápida, pero yo creo que si uno piensa en unas historias donde la economía viene creciendo con sectores diversos y hay esa heterogeneidad, yo creo que lo que sí hace más difícil es monitorear la economía como un todo. Y yo siento que los analistas económicos en estos últimos trimestres nos está costando más y puede ser por ese tipo de fenómenos. Es más fácil monitorear algunas cosas que monitorear. Pero el sector de turismo es un sector muy, pues a veces más fragmentado y uno no sabe cuáles son los destinos y demás. Entonces, eso sí puede hacer
que de pronto pues haya que ir ajustando nuestras herramientas para seguimiento y para pronóstico, ¿no? Pero bueno, muchas gracias por el comentario, lo anoté aquí, me sirve bastante. Gracias a No, ti. Ignacio, pues no hay más manos levantadas. Eh, Tal vez Marta Lasprilla, adelante. Y aprovechando que no hay más manos levantadas, José Ignacio, mil gracias, pero voy a hacer unos comentarios de outsider, digamos. Dale. Yo veo que usted varios, un crecimiento están hablando de crecimientos alrededor del 2 y pico, y al futuro también, y como diría mi hijo, eso sería como un pinche crecimiento, porque ¿cuál es el crecimiento que realmente nos saca adelante? Pues digamos, Colombia en algún momento tuvo crecimientos del 7%, y fue capaz de sostenerlo. De hecho, dos, 1% y 2% y 3% me parece pinche crecimiento, y no sé qué piensan ustedes, porque todos están diciendo, no, vamos a crecer, estamos felices porque vamos a crecer, pero es que yo no me quedaría con esa felicidad, pero no sé qué piensan ustedes. En inflación, ustedes dicen que están revisando al alza, pero todos los cálculos indican que van a ser menores que la inflación actual del año pasado, pues. Eh, pero yo, como outsider, no, es que no me imagino. Después de varios años de crecer el salario mínimo por encima, varios puntos por encima de la inflación, ¿cómo se va a dar eso de que la inflación va a ser, va a seguir bajando? No me imagino cómo están haciendo esas proyecciones, pero no me da. En la tasa de interés, cuando veo los nombramientos pues cómo quedó la recomposición de la Junta, pienso que la discusión eterna de los economistas ha sido entre eh, si ¿qué es lo más importante? ¿Bajar la inflación o aumentar el crecimiento? Esa es como la discusión que ha estado o que yo he oído por años. Y creo que con esta nueva composición va a estar más inclinada a bajar las tasas de interés y menos preocupada por la inflación. Entonces, pues no me dan los cálculos de ustedes tampoco. Y en las remesas, eso sí que menos me ha dado los cálculos, porque un poco depende del denominador, cuántas personas están por fuera enviando remesas. Y cuando divido el valor de las remesas por el número de personas, digo, pero ¿a qué hora? ¿No será que hay más cosas que metidas ahí? No sé si hay estudios, yo me imagino que eso se ha estudiado, pero no lo he visto y no lo he encontrado. No sé si usted me puede dar luces al respecto. Listo. Entonces, bueno, gracias por los comentarios. Entonces, empecemos con el crecimiento pinche, ¿sí? Creo que fue el término que usaste. Yo creo que hay dos cosas, y es cuando uno tiene alguna gente que cree que de crecer es bueno, ya por lo menos crecer es importante. Entonces, yo creo que lo mínimo que deberíamos tener es el consenso de que de crecer no es una opción, que hay que crecer, ¿sí? Correcto. Sí, son tasas bajas, ¿sí? Uno quisiera volver a tasas de inversión entre el 22 y el 25%, cuando el país crecía 5 o 6%, o sea, en el pico. Y esas son las cifras de inversión que le permiten, de inversión y crecimiento que le permiten a uno reducir sustancialmente la pobreza, ¿sí? No tengo a la mano el cálculo de esa elasticidad, de cuánto hay que crecer para cierta velocidad, pero yo creo que con estas cifras del 2,5, 3, las reducciones de pobreza son muy marginales, tienen que estar muy acompañadas, digamos, de medidas quizás para amortiguar la pobreza y la vulnerabilidad. Entonces, sí, yo creo que ojalá surgiera un consenso de que el país necesita crecer y crecer mucho. Obviamente siempre habrá disenso en los cómo, pero pues yo creo que tenemos que poner el tema de crecimiento digamos, en el primer lugar, ¿sí? De acuerdo. Que creo que en los últimos años
tuvimos unos años donde crecimos, luego nos estancamos, somos un país muy desigual. Entonces, claro, el tema de desigualdad es inminente y hay que combatirlo, pero hay que mostrar que el crecimiento, si es bien hecho, debería ser incluyente. Entonces, bueno, creo que ese sería como el punto óptimo, pero bueno, eso es una discusión más país. Pero yo simplemente haría como el recorderis. Nosotros tenemos un crecimiento del 2,6. Tenemos unos indicadores que nos sugieren que en los próximos años no creceríamos mucho más que 3. Y creo que lo importante es llamar la atención de, bueno, ¿qué necesitamos para crecer más de 3? ¿Qué necesitamos para crecer 5%? Y ojalá más. Sí, que eso es lo que hace la diferencia. En términos de inflación, pues nosotros tenemos unos modelos econométricos estadísticos y usamos algunos ajustes. Hay cosas, Marta, que mecánicamente ayudan a que la inflación baje, como por ejemplo la indexación de los arriendos, que entre otras es uno de los componentes que más ha venido apretando la canasta familiar. Es probable que siga apretando la canasta familiar, pero ya al indexarse al 5,2 y no al 9 y pico que tuvimos el año pasado, pues contribuye mecánicamente a la desinflación. Lo otro es, recordemos que la inflación es la primera derivada. O sea, uno en general tiene precios y la inflación es el cambio de los precios. Y tampoco es tan obvio porque uno tiene que tener siempre pues cambios en los precios. Hay choques que te llevan a choques de precios, pero pues tampoco es tan claro que uno va a tener simplemente pues inflación a menos de que haya perdido la credibilidad, por ejemplo, en la institución monetaria y que la gente diga, no, pues nunca vamos a estar en tasas de 3, sino que la inflación es mucho más alta. Y a pesar de, digamos, de que el choque ha sido difícil y de nuestra institucionalidad, yo creo que en últimas, pues las expectativas de inflación, cuando uno mira más plazo, mira 2 años, 18 meses, han estado relativamente contenidas. Entonces yo creo que el país, algo digamos, de optimismo sí tiene que tener por la institucionalidad que se ha generado con el Banco de la República. Y si uno ancla esas expectativas de inflación, pues mecánicamente, si bien puede tener choques como el salario mínimo, y si se nos viene una niña vamos a tener choques, y si se viene un paro camionero vamos a tener choques, pues sistemáticamente tener choques de inflación no es tan claro que uno debería tener una inflación inercial. Eso quizás, Marta, para decirte que pues me parece natural que la gente esté pensando que vamos a tener menos inflación. O sea, me parece natural. Ahora, que estemos equivocados y que vengan más choques y demás, bueno, puede ocurrir, pero creo que el hecho de que tengamos esas expectativas, en últimas, son reflejos que tenemos esa institucionalidad que en el país ha mostrado que con muchos bemoles y con muchos, a veces, dificultades, pues funciona, que es anclar esas expectativas de largo plazo. Y ahí ato la discusión con crecimiento e inflación. Pues en el Bueno, mar yo creo que siempre está esas sensibilidades. Cuando uno mira los modelos y luego pues mira la literatura, siempre está, digamos, resumido de una manera muy sencilla en la función de reacción de un banco central frente a choques de crecimiento y frente a choques de inflación. Y pues ahí hay unos parámetros que la gente identifica con diferentes tipos de preferencias de los banqueros centrales, diferentes restricciones por la economía y demás, que hace que uno pueda reaccionar más o menos, ¿sí? Pero todo en el entendido que uno termina anclando las expectativas de inflación de mediano plazo. Tú dices que con los dos codirectores probablemente va a haber más sensibilidad a temas de crecimiento. Y sí, pues yo no los conozco lo suficiente, pero pensaría que pues uno podría, dado que, por ejemplo, pues uno mira lo que ha escrito la nueva codirectora y pues un tema del mercado laboral, de género, entonces pues, digamos, uno podría asumir que tiene ese tipo de sensibilidades. La cuestión es, yo creo, es cómo vamos a reaccionar a los choques que enfrentemos este año. Y ahí no me queda tan claro que al final esta visión más heterodoxa va a generar que las tasas en el mediano plazo sean muy distintas. Y por eso yo hacía la diferencia, Marta. Uno puede pensar que, por ejemplo, hay una senda donde hay descensos más rápidos. La pregunta es si por tener estos nuevos correctores nuestra tasa a final de año va a ser 5, 4, sí, muy cerquita a la inflación.
Y yo creo que dado los choques que tenemos y las preocupaciones en materia fiscal, en materia de lo que puede pasar con las tasas de interés en Estados Unidos, tanto de corto como de largo plazo, lo que puede ocurrir con la tasa de cambio, yo creo que al final, incluso teniendo esas sensibilidades, uno puede acomodar que al final haya un equilibrio de tasas más altas. De pronto estamos equivocados, vamos a ver. Dios te oiga, Dios te oiga. Y lo de Podemos remesas, tenerla. Lo bueno es que de manera. Ahí están las. Yo no participé en las encuestas, pero bueno, ahí están nuestros pronósticos. Entonces, luego sabremos qué ocurrió. Y lo otro, finalmente, es lo de remesas. Yo creo que es una buena pregunta. Y no, yo no tengo una buena respuesta. Eh, Uno pensaría que en Colombia, pues con tantas fuentes de actividad ilegal, en las remesas podría haber algo de eso, ¿sí? Pero pues, por más de que uno lo mire y cuando uno mira como las fuentes de información y no es tan obvio que son fuentes ilegales, sino que pues parece más que son trabajadores colombianos. Y lo que sí es cierto, Marta, es que este momento de las remesas ha coincidido con un aumento de los salarios en la economía de servicios muy fuerte en Estados Unidos. O sea, en los últimos años, por ejemplo, una babysitter o gente que trabaja en un Uber por ejemplo, un bartender en Estados Unidos. Si uno mira todas esas profesiones en los post-pandemia, parte de ese choque de inflacionario ha sido alimentado por un mercado laboral digamos, muy apretado y unos salarios unos aumentos salariales muy importantes. Entonces, a uno sí le puede cuadrar la historia del aumento de las remesas con, por ejemplo, uno de los destinos más claros de los inmigrantes colombianos, que es Estados Unidos, con esos aumentos salariales. No, ojalá que lo miren y mil gracias por las respuestas. muy bien, vamos. La última pregunta para terminar. Juan Alberto Londoño, adelante. José Ignacio, ¿qué hubo? Buenísima la presentación. Yo quería hacerle una pregunta con respecto a, por las angustias fiscales que todos tenemos, que no me voy a meter ahí. eh, ¿Ustedes han visto o han analizado un riesgo que pueda tener el, el sector energético? A mí me tiene preocupado que el sector energético todos los días le dice a usted, estoy a punto de apagón financiero o incluso de apagón porque no hemos hecho las inversiones. ¿Han medido eso para mirar este 2025? Para mí el riesgo más grande es ese sector energético, luz, gas. ¿Han hecho algún análisis de eso que pueda cambiar todas esas perspectivas que ustedes muestran? Muy buena pregunta, Juan Alberto, y voy a ser muy honesto. No lo tenemos, explícitamente no lo tenemos. Lo tenemos como un riesgo, pero no lo tenemos cuantificado. Y estoy de acuerdo que la situación fiscal tiene varias aristas. Una es la preocupación sobre primas de riesgo, tasas de interés, composición de los inversionistas, volatilidad de los mercados financieros, y eso obviamente tiene efectos en los balances de las entidades financieras locales. Ese quizás es el canal que más hemos pensado y estudiado, pero la situación fiscal también tiene efectos reales en este tema que tú dices de apagón financiero. Y también yo creo que uno que es muy claro, y Camilo quizás lo mencionaba desde el punto de vista de cómo lo verían los hogares, que es como el apagón financiero en el tema de salud. Entonces, ahí yo creo que hay dos canales que típicamente no los conversamos, porque típicamente viene el inversionista que está en TES y quiere saber cuál es el CDS y demás, pero yo creo que aquí estamos viendo una política que es quizás inusual, que es una situación fiscal que directamente te afecta sectores tan importantes como salud y energía. Entonces, yo me lo llevo de tarea, Juan, y bueno, no necesariamente para autogenerar una nueva charla mía, porque me gusta mucho más ser audiencia que ser expositor, pero quizás sí es algo que deberíamos trabajar y luego conversar. Bueno, y con esto terminamos. José Ignacio, mil gracias. Como te dije antes, y sobre todo con las respuestas a tantas inquietudes, tocaste todas las bases.
nos dejas una visión muy interesante, muy importante para este año. Y quiero invitar a este grupo que despidamos a José Ignacio con un aplauso que bien se lo merece por esta presentación. Sí, Muy buenas muy noches bien. a todos. Muchas gracias a todos y muchas bueno, gracias. nos vemos el próximo viernes yo del otro lado. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, gracias. Hasta luego. Gracias mil. Chao. Gracias. Bien.